Buenos días a todos. En esta clase vamos a hablar de la sesión de aprendizaje y los factores que están implicados en ello, como los procesos cognitivos y las tareas auténticas. Comencemos definiendo qué cosa es una sesión de aprendizaje. Una sesión de aprendizaje es la organización secuencial y temporal de las actividades planteadas por el docente con fines a desarrollar las competencias. En esta sesión, entonces, se visualiza la combinación de los recursos, materiales, estrategias y actividades que se han propuesto. ¿Cuáles son los elementos básicos de una sesión de aprendizaje? Son 4. El título, el propósito de aprendizaje, la preparación de la sesión y los momentos de la sesión. El título de la sesión surge de la actividad principal o el producto que se desea obtener en esa clase. Aquí hay algunos ejemplos de títulos de unas sesiones. Aprendamos a perdonar a los que nos ofenden. Cuando el campo temático es la virtud del perdón, ¿no? Y cuando mi campo temático es, por ejemplo, las bienaventuranzas, puedo poner como título: Conozcamos el proyecto de vida de Jesús. Entonces, ¿qué estamos diciendo sobre el título? Estamos diciendo que deben ser sugerentes, no pueden ser mención de campos temáticos, ¿no? El perdón, las bienaventuranzas, la solidaridad, la creación. Ya no así, sino de una manera sugerente, algo que llame la atención también en los estudiantes. Cuando se trata de los propósitos de aprendizaje, nos referimos a las competencias, sus capacidades, los desempeños y los enfoques transversales. El área curricular ya está organizado de esa manera: sus propias competencias, sus capacidades y sus desempeños. Y los enfoques transversales son los valores. Entonces se programa también qué valores se van a observar en la clase. La preparación de la sesión corresponde a la anticipación que realiza el docente en cuanto a los recursos, materiales, las actividades que va a proponer. Momentos de la sesión. En los momentos de la sesión se puede ver claramente cómo está plasmado el enfoque de procesos. Si se acuerdan, el enfoque de procesos tiene una entrada, unos procedimientos y una salida. Y los momentos de la sesión tiene inicio, desarrollo y cierre. El inicio corresponde a la entrada, el desarrollo corresponde a los procedimientos y el cierre corresponde a la salida. ¿Qué actividades están comprendidas en el inicio de la sesión? Están comprendidas la motivación, es decir, la generación de interés para aprender, ¿no? El recojo de saberes previos y la generación del conflicto cognitivo, que también se denomina disonancia cognitiva, ¿no? Ahora, en el desarrollo están todas las actividades propuestas para desarrollar la competencia. Está el leer, el analizar, el resumir, el organizar en esquemas, está la exposición, ¿no? Todas las actividades para desarrollar la competencia. Y en el cierre están las conclusiones, la evaluación, la metacognición.
En una sesión de aprendizaje se da la combinación de las estrategias de aprendizaje y las estrategias de enseñanza. Las estrategias de aprendizaje son las estrategias que son controladas por el estudiante y las estrategias de enseñanza son las estrategias que son mediadas por el docente. En el estudiante se dan los procesos cognitivos, como cuáles: la motivación, la recepción de la información, la observación selectiva, división de todo en partes, interrelación de las partes. Todos estos son controlados por el estudiante, es decir, por el sujeto que aprende. Ahora, los que son mediadas por el docente son los procesos pedagógicos, y está la motivación, la recuperación de los saberes previos, la generación del conflicto cognitivo, la evaluación, en este caso la formativa, con la retroalimentación y la metacognición, ¿no? Concluimos entonces, en una sesión de aprendizaje se dan la combinación de las estrategias de aprendizaje y las estrategias de enseñanza. ¿Qué podemos decir de las tareas auténticas? En toda sesión se programan diferentes actividades, ¿no? Esas actividades se nos dicen desde el enfoque de competencias, también el enfoque del nuevo currículo nacional de la educación básica regular, que esas tareas o que esas actividades deben tener la característica de auténticas, ¿no? Por eso se llaman tareas auténticas o actividades auténticas. Algunas características: las tareas auténticas son plausibles, es decir, son adecuadas para el niño o el adolescente que está aprendiendo. Son complejas e intelectualmente desafiantes. No que el niño o el adolescente diga: ah, está muy fácil. No, tiene que desafiar la capacidad intelectual del estudiante. Tiene un propósito definido. El producto final que se obtiene de esa actividad no va solamente al docente para que pueda calificarlo, sino también a la vida del estudiante para ser practicado, para ser vivido en el futuro, también para la familia, para la sociedad. En una actividad o tarea auténtica, el estudiante pone en juego determinados roles o desempeña diferentes roles, ¿no? Como guiar, como proponer, como dirigir, como argumentar, ¿no? Como en la vida real, incluye también restricciones e incertidumbres. El estudiante, en una actividad auténtica, pone en juego varias estrategias, no solamente una, varias estrategias, ¿no? La temporalización de esas actividades depende de la programación que hace el docente, ¿no? El docente anticipadamente dirá: esta actividad va a durar 5, esta otra 15, esta otra 20, ¿no? Y así va a planificar conociendo a sus estudiantes, depende de las características de sus estudiantes. Se desarrolla en contextos colaborativos, implica que el estudiante va a aprender en equipo, ¿no? En la vida real se vive así, en interrelación con nuestros semejantes. Por tanto, el aprendizaje también debe desarrollarse en ese tipo de relación. La autoevaluación y la coevaluación, ¿no?, que se vuelven como aspectos esenciales para esa tarea o actividad auténtica.
cuanto a la autoevaluación, el estudiante, el niño o el adolescente reflexiona sobre su aprendizaje, sobre el modo que está aprendiendo, es decir, sobre las estrategias que está aplicando, ¿no? Y en la coevaluación evalúa a sus pares y es evaluado también por ellos, ¿no?